Pues bueno, vamos a hacer la última extensión numérica del curso. Ya habíamos visto sobre los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Para que con esto formalizáramos la sesión anterior, formalizamos lo que es el concepto de los números reales. Entonces, en este caso, recordarán que en cada ocasión comenzamos a plantear ecuaciones y las ecuaciones no se resolvían completamente con números, con el conjunto numérico que estábamos trabajando, ¿no? Si planteábamos una ecuación con suma, los naturales no la resolvían. Si planteábamos una ecuación con multiplicación, los enteros no la resolvían. Y si planteábamos una ecuación con raíces, pues los números racionales tampoco la resolvían. Bueno, pues ahora planteemos, por ejemplo, esta ecuación. X cuadrada más 1 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues despejaría, ¿no? Y tendría x cuadrada es igual a menos 1. Y si tomo la raíz, pues tendría x es igual a más menos la raíz de menos 1. Y esto no está definido dentro de los números reales. Esto no pertenece a los números reales. Ahora, no es el único caso. ¿Cómo resolverían esta ecuación? X cuadrada más x más 1 igual a 0. ¿Qué podemos hacer para resolver esta ecuación? Fórmula general. Pues entonces resolvemos. X es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces me quedaría el primer sumando, pues me queda como menos un medio, más menos 1 menos 4, bueno, 4 por 1 pues es 4 y 1 menos 4 es menos 3. Entonces tendría menos un medio más menos la raíz de menos 3 sobre 2. Y este caso todavía está peor que el primero. Este tampoco pertenece a los números reales, a pesar de tener un número que sería este menos un medio. Este sí pertenece a los reales, pero el de aquí abajo, este menos raíz de 3 sobre 2, pues ese no es un número real. Entonces tengo la suma de un número que sí es real más uno que no lo es. Estoy peor que en el primer caso. En el primero pues todavía decía, pues solamente tengo algo que no está en el conjunto de los números reales, pero abajo tengo un número real que se suma con otro que no es número real. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, cuando nos planteamos este tipo de ecuaciones, pues resulta que debemos hacer una nueva extensión del conjunto numérico. Aquí vamos a definir un nuevo tipo de número que nos va a ayudar a plantear primero ecuaciones, las soluciones de ecuaciones. Segundo, pues nos va a ayudar a plantear otro tipo de problemas, como por ejemplo saber la solución de una ecuación diferencial que solamente le satisfacen funciones seno y funciones coseno. O algo un poquito más avanzado. Con esto podemos dar el planteamiento de lo que vendría siendo la teoría de la mecánica cuántica, considerando un problema, uno de sus problemas más conocidos, ¿no? Que es el gato de Schrödinger. ¿Por qué
puedo tomar un estado con dos valores al mismo tiempo. ¿Y por qué lo puedo tomar con algo que se llaman números complejos? Porque es preferible tomar todas las cuestiones cuánticas con números complejos. Pues todo eso le vamos a dar su fundamento a partir de este tipo de construcciones, de estas ecuaciones, de números que no pertenecen a los números reales y que son como tal una extensión de dicho conjunto numérico, que son el conjunto de los números complejos. Así es como les vamos a llamar a estos números, los complejos. Y primero vamos a definir lo que son los números imaginarios. Bueno, a ver, volvemos al problema de x es igual a la raíz de menos 1. Ese es el primer problema que debemos solventar respecto a las ecuaciones que hemos planteado. Entonces, yo voy a definir que la raíz de menos 1 es igual a un número llamado i. Así como cuando yo definía los números enteros, pues me inventé una operación llamada resta, y cuando definía los números racionales me inventé una operación llamada división, pues aquí me voy a inventar que la raíz de menos 1 es un número llamado i. Y esta es la que le llamamos la unidad imaginaria. De ahí el nombre de i, de imaginario. Entonces, estamos entrando en el terreno de los números imaginarios. Bien, pues resulta que el conjunto de los números imaginarios es un análogo al conjunto de los números reales. La diferencia es que cada número va a estar multiplicado por i. Los números imaginarios son, por ejemplo, i, que estaría multiplicado por un 1, 2i, 3/4 de i, menos 1/7 de i, menos raíz de 2 por i, menos pi i, y así sucesivamente. Cualquier número real lo puedo multiplicar por la unidad imaginaria y automáticamente lo convierto en un número imaginario. Ahora, de manera general, ¿cómo obtengo los números imaginarios? Voy a plantear la siguiente ecuación. Voy a plantear x cuadrada es igual a x cuadrada más a es igual a 0. Bueno, voy a despejar x cuadrada. X cuadrada es igual a menos a, y esto en consecuencia tendríamos que x es igual a la raíz de menos a. Ahí lo tengo. Ahí está. X es igual a la raíz de menos a. Bien. A ver, por propiedades de los radicales yo podría hacer esto. Esto es igual a la raíz de menos 1 por a y como ambos números, tanto menos 1 como a, están bajo el mismo radical, entonces por propiedades de los radicales yo puedo separar estos dos. Y como tengo acá arriba que por definición me inventé que la raíz de menos 1 es igual a i, pues entonces yo puedo expresar que x
es igual a la raíz de a ese sí ya me quedaría como un número real, la raíz del número real a, por la raíz de menos 1 que es i. Y entonces de esta forma ya tengo lo que sería la definición de un número imaginario. Aquí le voy a escribir bien. Ahí está. Entonces, x sería igual a la raíz de a por i. Y pues recordemos que la raíz puede tener su parte positiva o su parte negativa. Entonces puedo tener los números imaginarios positivos y los números imaginarios negativos. Pero todo yace en la definición de la unidad imaginaria. Cuando yo defino a la raíz de menos 1 como i, entonces automáticamente estoy introduciendo el nuevo conjunto numérico que le llamo el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? Pues bien, ya tenemos entonces el conjunto de los números imaginarios. Nada más para darle un poquito de más formalidad a esta definición. Entonces, yo puedo definir que el conjunto de los números imaginarios son todos los números. Voy a ponerle y por i, tal que i es igual a la raíz de menos 1 y además y debe pertenecer a los reales, sean positivos o sean negativos. Así es como definiríamos formalmente al conjunto de los números imaginarios. Un número real por la unidad imaginaria, eso me devuelve un número imaginario. Siempre, siempre. Incluso si y vale 0. Si y vale 0, pues tendría 0 por i. Y ahí de todos modos se satisface que la unidad imaginaria por 0 me sigue dando el valor 0. Entonces, el número 0, a partir de este momento, lo podemos considerar como un número real o como un número imaginario. De hecho, pertenece a los dos conjuntos. El 0 es el único elemento que pertenece a los dos conjuntos, al de los números reales y al de los números imaginarios. Bueno, pues ya con esto nos quitamos de un peso de encima de la primera ecuación que planteamos. La de x cuadrada más 1 igual a 0, ya le dimos respuesta. Su solución son números imaginarios. El problema es que en la segunda ecuación, x cuadrada más x más 1 igual a 0, que nos dio la suma de un número real más un imaginario, todavía no tiene respuesta. Al no tener todavía respuesta, entonces debemos asumir a que existe un conjunto numérico que toma en consideración los números imaginarios y además también los números reales. ¿Le puedo subir? Entonces, si yo tengo por un lado los números imaginarios y por el otro tengo los números reales, y en la solución de la ecuación x cuadrada más x más 1 igual a 0 veo que puedo realizar la suma entre dos elementos de estos conjuntos, pues resulta que debe existir un conjunto que los englobe y es lo que vamos a conocer como el conjunto de los números complejos. Aquí vamos a tomar en consideración ambos conjuntos, a los imaginarios, a los reales y a los números complejos. De hecho, en esencia este diagrama debería estar representado de tal forma que haya una pequeña intersección en ambos, entre los tres conjuntos que vendría siendo el 0. Entonces nada más aclarando eso, que el 0 pues pertenece a los tres conjuntos, a los complejos, a los reales y a los imaginarios, aunque en esencia pues los podemos dibujar de esta forma, con los reales y los imaginarios, y dentro de los complejos pues ya directamente el 0, ¿sí? Bueno, entonces voy a definir formalmente
al conjunto de los números complejos. Los números complejos son todos aquellos números x más y, tal que y pues es la raíz de menos 1, y vamos a considerar a x y a y como un par de números reales. Y con esto ya tenemos englobados todos los números, los imaginarios, los complejos como tal, y los números reales, en un solo conjunto. Bueno, ahora, este conjunto numérico tiene características propias que le hacen diferente del conjunto de los números reales, pero que algunas propiedades también las hereda de ese mismo conjunto. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El conjunto de los números reales, conforme lo fuimos construyendo, pues iba heredando algunas propiedades respecto al conjunto de los números anteriores, racionales, enteros, naturales, y además se le iban agregando algunas propiedades. Nunca le íbamos quitando propiedades. Cuando armamos los números enteros a partir de los naturales, no quitamos propiedades. Lo mismo racionales a partir de enteros, lo mismo reales a partir de racionales e irracionales. Bueno, resulta que este es el primer conjunto en el cual sí vamos a restar algunas propiedades. Si es necesario que las quitemos, pues porque no tendrían sentido en este conjunto numérico. Bueno, para comenzar con esto, vamos a ver algunas cuestiones respecto a clasificación de los números, abundando un poquito más sobre el conjunto de los números racionales, complejos. Y voy a plantear lo siguiente. Generalmente decimos que este conjunto numérico es un número z igual a x más y. Y lo que consideramos es lo siguiente. Al coeficiente x le llamamos la parte real. El número x, que no va acompañado de la unidad imaginaria y, es lo que le conocemos como la parte real. En cambio, al número y, que es el que va acompañado de la unidad imaginaria, pues es la que le conocemos como parte imaginaria. Bien, pues todo número complejo tiene parte real y tiene parte imaginaria. Los números reales son números complejos con parte imaginaria nula. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el número complejo z igual a x más 0i, pues es un número real y le llamamos real puro. Ya le ponemos el apellido de un número real puro, aunque en esencia pues le seguimos llamando número real, ¿no? Si ahora tenemos un número complejo cuya parte real es 0, entonces este vendría siendo un número imaginario puro. Pero les reitero, ese apellido de real puro e imaginario puro, pues podemos simplemente omitirlo y decir es un número real o es un número imaginario. Si están presentes las dos partes, pues entonces diríamos que es un número complejo en su totalidad, ¿sí? Bueno, pues este tipo de números, cuando los estamos expresando de esta manera, como
Z igual a X más Y es lo que le vamos a llamar el número complejo en su forma binómica. Así es como vamos a conocer a este tipo de números. Z igual a X más Y es un número complejo en forma binómica. Porque a final de cuentas pues es un binomio, ¿no? Pues sabemos de álgebra elemental, del álgebra que veíamos en secundaria, que cuando yo tengo dos términos separados por un signo más o un signo menos, pues eso le llamo binomio. Pues a este número complejo se le conoce como número complejo en forma binómica. Bien. Incluso los números reales o los números imaginarios son números complejos en forma binómica, nada más que una de sus partes es nula, es su coeficiente es cero, ¿no? En el caso de los números reales, pues la parte imaginaria es cero, en el caso de los números imaginarios, su parte real es cero. Bueno, así es como podemos clasificar rápidamente los números complejos, como complejos, x más y, reales, x, o imaginarios, y. Y con esto pues vamos a poder definir algunas cuestiones importantes, como por ejemplo la suma, la resta y la igualdad de números complejos. Bien, voy a definir entonces en este caso lo que es la igualdad de números complejos en su forma binómica. Y para ello voy a definir dos números. Voy a definir el número z igual a x más y. Y voy a definir el número w igual a más bi. Esos son los dos números complejos en forma binómica que voy a definir. Bueno, si estos dos números z y w son iguales, eso quiere decir que x tiene que ser igual a y y tendría que ser igual a b. En otras palabras, cuando dos números complejos son iguales, eso quiere decir que son iguales en su parte real y además son iguales en su parte imaginaria. Todo lo que tenga y tiene que ser igual a todo lo que tiene y en ambos números, y todo lo que no tiene y, que es la parte real, tendría que ser igual en ambos números. Bueno, de esta forma entonces pues yo podría definir lo siguiente. Puedo tener, por ejemplo, un número z igual a menos 3 más 2i. Y un número w igual a m más ni. Entonces, si z es igual a w, esto quiere decir que la parte real de z, que es menos 3, tiene que ser igual a la parte real de w, que es m. De esta forma, menos 3 es igual a m. Y por otro lado, la parte imaginaria, que es 2, porque está multiplicada por i, tendría que ser igual a la parte imaginaria n, que está multiplicado por 2i. De esta forma tendríamos que 2 es igual a n, puesto que 2i es igual a ni.
Y con esto satisfago la igualdad entre dos números complejos en forma binómica. Siempre debo hacer la igualdad de esa manera. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Pues bien, vamos a ver lo que sería la definición de una primera operación dentro de los números complejos. En este caso la primera operación pues siempre comenzamos por la suma de números complejos. Entonces, tengo otra vez mis números z igual a x más y y tengo el número w igual a más bi. Bien, pues yo puedo definir la suma de números complejos. Puedo definir z más w y entonces voy a sustituir los respectivos valores de z y w en su forma binómica. Entonces esto lo tendría como x más y más a más bi. Esto es lo que tendría al momento de sustituir z y de sustituir w. Bueno, voy a quitarle los paréntesis porque como ustedes pueden observar ahí, pues tengo puras sumas. Y al tener puras sumas puedo quitar los paréntesis. Y ahí lo tengo. Bueno, si yo les pido que reduzcan esa suma, ¿qué cosa sumarían con qué cosa? Exactamente. X con A más y con bi. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. De tal forma que pues esto me quedaría como x más a más y más b y todo eso por y, ya la i factorizada. Bien, pues entonces lo que estamos haciendo para sumar números complejos no es otra cosa más que la vieja táctica del álgebra elemental, reducción de términos semejantes. La parte real con la parte real son dos términos semejantes, entonces los reduzco, y la parte imaginaria con la parte imaginaria son más términos semejantes y entonces los puedo reducir. Bueno, pues ya tengo entonces una forma de obtener la suma de números complejos en forma binómica. Lo único que hago pues es una reducción de términos semejantes, ¿sí? La suma en forma binómica pues es directamente la reducción de términos semejantes. Ahora, también debo considerar lo siguiente, nada más como caso especial. ¿Qué sucede si tomo en consideración la resta? Es un caso especial de la suma. Si ahora en lugar de sumar números complejos los quiero restar, pues el signo negativo puedo distribuirlo sobre el segundo elemento y hago la misma reducción, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y con esto pues ya tengo suma y resta de números complejos en forma binómica. Si ustedes se dan cuenta pues es algo bastante sencillo, es simple realizar esta operación. Tanto suma como resta. A ver, veamos. Tengo el siguiente número complejo. Tengo z1
que es igual a 2x más 3y. Tengo el número complejo z2, que es menos y menos 2xy. Y yo tengo el número complejo z3, que es igual a 2 menos 2y. Bueno, lo que quiero hacer a continuación es esto. Yo quiero sumar z1 con z2 y que esto me devuelva z3. Eso es lo que quiero hacer en este momento. Y aquí la pregunta es, una vez que sume z1 más z2 y lo iguale a z3, ¿qué valor deben tener entonces x y y? Entonces tengo dos números complejos. Z1 2x más 3y, Z2 igual a menos y menos 2xy y Z3 igual a 2 menos 2y. Si yo tengo Z1 más Z2 igual a Z3, ¿qué valor deben tener x y y? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que sea conveniente hacer? Sí, exactamente. Es decir, pues vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Sumo. Tengo ahí Z1 más Z2 y esto tendría que ser igual a 2 menos 2y. Pues nada más sustituir los valores en la suma. Bien, ¿cómo quedamos que sumamos números reales en forma binómica? Pues parte real más parte imaginaria más parte imaginaria. Entonces, ¿quién es la parte real? Es más, lo voy a poner en color verde. ¿Quién es la parte real de 2x más 3y? 2x. ¿Y la parte real de menos y menos 2xy? Menos y. Entonces, reduzco, sumo parte real menos 2x más parte real menos y. Más. Este lo voy a poner con color lila. La parte imaginaria del número z1 es 3y. La parte imaginaria del número z2 es menos 2x. De tal forma que cuando sumo parte imaginaria con parte imaginaria, esto me quedaría como 3y menos 2x, todo eso que está multiplicando a y. Y esto sigue siendo igual a 2 menos 2y. Bien. De esta forma, si yo quiero que estos dos números, tanto la suma como el resultado, sean iguales, pues entonces debo hacer una igualdad parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. O como lo diríamos coloquialmente, una igualdad término a término. Bueno, entonces tomo el término real, que es este, y lo igualo al término real de la parte derecha. Entonces esto me quedaría como 2x menos y tiene que ser igual a 2. Ahora tomo la parte imaginaria y la igualo a la parte imaginaria del otro lado. Entonces tendría 3y menos 2x y esto tendría que ser igual a menos 2. Y con esto pues ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver para encontrar cuánto valen x y y.
Voy a reescribir las ecuaciones. De tal forma que me queden las variables en orden. Y a ver, díganme, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución de este sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas? Ujú. Exacto. Aquí nada más rápidamente, si sumo las dos ecuaciones, término a término, 2x menos 2x, pues es 0. 3y menos y es 2y. Y 2 menos 2, pues es igual a 0. De tal forma que y, pues es igual a 0. Sustituyo en cualquiera de las ecuaciones originales, por ejemplo en la primera, 2x menos 0 es igual a 2, y en consecuencia 2x es igual a 2, por lo tanto, x es igual a 1. Y ahí tenemos entonces ya los dos valores que me acaban de comentar. Y en este momento lo que acabamos de hacer es resolver nuestra primera ecuación en números complejos. Utilizamos la suma y la igualdad en forma binómica para encontrar la solución a una ecuación. En este caso pues es una ecuación bastante sencilla. Conforme vayamos avanzando la vamos a ir complicando más para que observemos qué es lo que está sucediendo con el conjunto de los números complejos, y nos vamos a dar cuenta que resolver ecuaciones con números complejos pues es exactamente lo mismo que resolver ecuaciones con los números reales. La única diferencia es que hay que contemplar que estamos trabajando en un conjunto numérico diferente al de los números reales. Bueno, pues voy a contemplar la segunda operación con números complejos, que en este caso pues es la multiplicación. Entonces, tomando en cuenta los números complejos, para multiplicarlos voy a tomar nuevamente a z igual a x más y a w igual a más bi. Entonces puedo definir el producto z por w y sustituyo los números. Entonces la expresión de z pues es x más y la expresión de w pues es a más bi. Bueno, tengo aquí lo que es el producto de binomios. Si yo tengo x más y por a más bi, pues lo que debo hacer es realizar el producto como conocemos de binomios. Sería multiplicar x por todos los términos del primer binomio y después multiplicar a y por todos los términos del segundo binomio, ¿sí? Así es como realizaríamos la multiplicación en números complejos. Ahora, antes de proceder, recordemos lo siguiente. Recordemos que definimos a la unidad imaginaria como i igual a la raíz de menos 1. Esa fue la definición que utilizamos para poder introducir el conjunto de los números complejos. Ahora, ¿qué pasa si a ambos lados de esta igualdad elevo al cuadrado? Es decir, si de este lado elevo i al cuadrado, del otro lado
La raíz de menos 1 también debo elevarla al cuadrado. ¿Cuánto les queda una raíz elevada al cuadrado? Se simplifica la raíz, es decir, nos quedaría lo que se encuentra dentro del radical. Y me quedaría y al cuadrada es igual a menos 1. Esta es otra forma de definir la unidad imaginaria, que i al cuadrado sea igual a menos 1. Bueno, de esta forma entonces ya podemos proceder al producto con números complejos. A ver, de acuerdo a cómo realizaría el producto con binomios, pues me quedaría x por a más bi más y por a más b i. Y entonces hago el producto x por a más x por bi más y por a por i más y por b por i cuadrada, porque me quedaría i por i, pues es i cuadrada. Y de acuerdo justo a lo que tenemos ahí, aquí arriba, i cuadrada tendría que ser menos 1. De tal forma que este producto de números complejos me quedaría x por a más x por bi más y a por i, e i cuadrada es menos 1, entonces me quedaría menos y por b. Y pues hacemos lo que hicimos en la suma. Tendríamos aquí la suma de varios números en forma binómica, pues reduzco los términos reales con términos reales, entonces xa menos yb más xb más ya por i. Y entonces ya tenemos lo que sería el producto de dos números complejos, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta pues que lo que estamos haciendo es el producto de dos binomios, y al realizar el producto de dos binomios pues tendríamos que multiplicar cada término del primer binomio por todos los términos del segundo binomio y reducir los términos semejantes, considerando aquí que i cuadrada pues es menos 1. Y de esta forma podemos reducir parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces tengo x menos y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a menos 8. Menos 6i. Tengo un número complejo x menos y que elevado al cuadrado me devuelve menos 8 menos 6i. ¿Qué puedo hacer? Vale, a ver, desarrollo el binomio al cuadrado. Entonces tengo cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Y esto tiene que ser igual a menos 8 menos 6i.
y. Bueno, pues recordemos que y cuadrada, por definición alternativa, pues es menos 1. Si y es la raíz de menos 1, pues al elevar al cuadrado, y cuadrada es igual a menos 1. De esta forma entonces obtenemos que x cuadrada menos 2xy en y menos y cuadrada tendría que ser igual a menos 8 menos 6y. Bien, pues puedo simplificar parte real con parte real. Y parte imaginaria con parte imaginaria, que en este caso pues nada más es un término. Ahí lo tengo. Bien. ¿Cómo hago la igualdad de números complejos? Entonces es esta con la parte real de acá y esta con la parte imaginaria de acá. Voy a tener otra vez un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, igualando parte real en el lado izquierdo igual a parte real en el lado derecho, y la otra ecuación que me quedaría es parte imaginaria del lado izquierdo igual a parte imaginaria del lado derecho. Y pues ya tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí el problema es que tengo dos ecuaciones con dos ecuaciones cuadráticas con x cuadrada, y cuadrada y término xy. A ver, ¿qué les conviene en este momento para que puedan resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Ajá, exactamente. Exactamente, podemos despejar de la ecuación que salió de términos imaginarios, podemos despejar x o y. Voy a despejar x, por ejemplo. X sería igual a menos 6 entre menos 2 sobre y. Con esto pues ya tendría una expresión para x. X sería igual a menos 6 entre menos 2, pues es 3. Que va a estar dividida entre y. Ese término pues lo puedo sustituir en la primera ecuación. Y pues no importa que me quede un término y en el denominador. Como tengo ahí una igualdad, pues no me voy a pelear con desigualdades como lo hicimos la sesión anterior. Entonces hago la sustitución. Ah, pero es x. El término x es el que voy a sustituir. Entonces x cuadrada, porque aquí me dice que es x cuadrada, me quedaría como 9 sobre y cuadrada menos y cuadrada, esto es igual a menos 8. Bueno, ahora, este y cuadrada pues lo tengo en el denominador. Pues lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados de esta igualdad por y cuadrada. Para manejar solamente términos en numerador, ambos lados de la igualdad multiplico por y cuadrada. En el primero se simplifica, en el segundo y cuadrada por y cuadrada es y cuarta, y en el tercero es menos 8y cuadrada. Y pues aquí tendría una ecuación. 0 igual a y cuarta menos 8y cuadrada menos 9. Una ecuación que es un trinomio y que necesito factorizar. ¿Cómo factorizarían este?
O usamos ecuación general de segundo grado directamente. También se puede ser. Puede ser. Pero yo diría que es más rápido factorizar. Porque necesito dos números que multiplicados me den menos 9 y sumados me den menos 8. Exacto. Entonces, dense cuenta que pues aquí puedo simplificar de esta forma los términos y entonces ya voy a obtener las soluciones que necesito. Aquí voy a obtener dos soluciones. Bueno, de hecho son cuatro soluciones. Tengo aquí el producto de dos números igualados a cero. Eso quiere decir que voy a tener esta primera ecuación igualada a cero. Entonces y cuadrada tendría que ser igual a 9 y en consecuencia y sería igual a más menos 3. Eso por un lado. Por el otro, y cuadrada más 1 es igual a 0. Entonces y cuadrada es igual a menos 1. Y por lo tanto y tendría que ser igual a más menos. Lo voy a poner más abajo. La raíz de menos 1. ¿Y cuánto vale la raíz de menos 1? ¿Cuánto dijimos que vale la raíz de menos 1? Y listo. Vean que tengo cuatro soluciones. Una viene de... Dos vienen de aquí. Dos vienen de acá. Y recordemos que X es 3 sobre Y. Entonces, voy a tener también cuatro valores de X. Aquí lo que voy a tener es lo siguiente. Si Y es igual a 3, entonces X tendría que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo Y igual a 3 aquí arriba, pues me quedaría 3 entre 3, pues es 1. Si sustituyo Y igual a menos 3, entonces X tendría que ser igual a menos 1. La solución para Y igual a más menos I, esa la voy a dejar un momento aparte para que veamos lo que es la división de números complejos, porque queremos en una división de números complejos, ¿sí? Entonces, parcialmente el problema tenemos que dos de sus cuatro soluciones son Y igual a 3 y X igual a 1, o bien Y igual a menos 3 y X igual a menos 1. Las otras dos, ya una vez que veamos la división de números complejos, entonces las vamos a obtener directamente con la división. Entonces, si yo hago A más B y multiplico A menos B, esto me tiene que devolver pues A cuadrada menos B cuadrada. Y este es lo que llamamos el conjugado
del binomio A más B. Con base en esto, pues ya vimos que los números complejos también tienen una forma binómica. Pues es una parte real más una parte imaginaria, pues es un binomio, así tal cual como lo conocemos. Entonces, podemos establecer lo que es el conjugado del número complejo. Son forma binómica, un número complejo puede estar en forma binómica, pues entonces también puedo considerar que tienen un conjugado, porque son un binomio. Bien, yo tengo el número z igual a x más y. Eso quiere decir que si yo tomo el conjugado de un número complejo denotado como z con una barra por encima, lo que voy a obtener es x menos y. Y es lo que les comentaba, solo nos va a interesar cambiar de signo al segundo término del binomio. Entonces, cuando yo cambio de signo a la parte imaginaria de un número complejo, lo que estoy obteniendo es el conjugado. Este es lo que llamamos el conjugado. Bueno, aquí les voy a enunciar rápidamente unas propiedades de números complejos. Si yo sumo dos números complejos y después hago el conjugado, pues es lo mismo que yo conjugue cada número complejo por separado y después sume. Si aplico el conjugado al producto de dos números complejos, pues es lo mismo que conjugue cada número complejo y después haga el producto. Si yo sumo un número complejo con su conjugado, entonces esto va a ser un número real. Si resto un número menos su conjugado, esto va a ser un número imaginario. Si además multiplico un número por su conjugado, entonces esto va a ser un número real positivo. Y una muy importante, si yo tengo un número complejo que está conjugado y lo vuelvo a conjugar, pues obtengo el número complejo original, ¿sí? Bueno, el conjugado de un conjugado es el número original. De nada. Bueno, estas propiedades las vamos a seguir utilizando e incluso vamos a deducir algunas más para que tomen en consideración el que vamos a seguir utilizando estas propiedades constantemente, ¿sí? Bueno. A ver. Quiero preguntarles lo siguiente.
De casualidad en la secundaria o en la prepa les dijeron que, por ejemplo, si yo tengo x cuadrada más y cuadrada, ¿eso lo puedo factorizar? ¿Cómo lo factorizaría? Porque es claro que esta factorización, x cuadrada menos y cuadrada, pues es el producto de binomios conjugados. X más y por x menos y. Eso sí es bastante claro. La diferencia de cuadrados, pues la factorizamos como el producto de binomios conjugados. Tal cual como me lo comentaron hace rato. Pero x cuadrada más y cuadrada es igual a ¿cuánto? ¿O no tiene factorización? Ajá. Y que sea un número impar, ¿no? Por ejemplo, x a la quinta, x al cubo, x a la séptima, etcétera. Bueno, pues resulta que este sí lo podemos factorizar. Vamos a ver por qué. Voy a definir, por ejemplo, z es igual al número complejo x más y. Y acabamos de conocer el conjugado. El conjugado de z yo lo calculo cuando cambio de signo a la parte imaginaria. Entonces, si mi número z es x más y, al calcular su conjugado voy a obtener el número z conjugado igual a x menos y. Entonces, nada más cambio el signo a la parte imaginaria. La parte imaginaria es la única que me interesa cambiar de signo en el conjugado de un número complejo. Bueno, entonces, ya tengo estos dos. Ya conocimos también lo que es la multiplicación de números complejos en forma binómica. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tomar el número z y multiplicarlo por su conjugado. Entonces, z por z conjugado. Lo que obtendría sería este producto, x más y por x menos y, al sustituir directamente z por su conjugado. Bueno, ahí pueden observar que es algo similar a lo que tienen por acá arriba, a esto. Es el producto de binomios conjugados. Y entonces el resultado de multiplicar binomios conjugados, pues viene siendo la diferencia de cuadrados. Entonces aquí puedo sustituir como la diferencia de cuadrados este producto, que me quedaría x cuadrada menos y cuadrada por y cuadrada, que sería la diferencia de cuadrados tal cual, ¿no? El primer elemento al cuadrado, que es x cuadrada, y el segundo menos el segundo elemento al cuadrado, que como es y, tendría que quedar como y cuadrada y cuadrada. Ahora, ¿pero se acuerdan cuánto vale y cuadrada? Menos 1 exactamente. Entonces y cuadrada, que es menos 1, y menos por menos, ¿cuánto les da? Más. Bueno, pues eso quiere decir que el resultado de multiplicar un número complejo por su conjugado es x cuadrada más y cuadrada, que es la expresión que tenemos aquí arriba. De esta forma podemos estipular que x cuadrada más y cuadrada pues es el producto de un número complejo x más y por su conjugado.
Y entonces x cuadrada más y cuadrada sí lo podemos factorizar. La diferencia es que no lo podemos factorizar con números reales. Debemos acudir a los números complejos para poder realizar la factorización de este número, ¿sí? De hecho, si pudiésemos despejar, tendríamos x cuadrada es igual a menos y cuadrada. Y cuando tomo la raíz a ambos lados de la igualdad, pues tomaría la raíz x cuadrada es igual, bueno, x ya tomando la raíz. X vendría siendo igual a la raíz de menos 1 por la raíz de y cuadrada. Y la raíz de menos 1, pues ya de ahí obtenemos que es automáticamente y. Entonces vean cómo este tipo de factorizaciones, x cuadrada más y cuadrada, se realiza a partir de números complejos, a partir de el producto de números complejos y además el conjugado del número complejo, ¿sí? Ahora, en bachillerato y en la secundaria, pues obviamente les decían, no se puede realizar porque primero tendrían que definir lo que son los números complejos. Es decir, la hora y media que llevamos aquí hablando de los números complejos es lo que tendríamos que definir antes de definir lo que vendría siendo los productos notables. Y pues eso sería prácticamente imposible por el hecho de que pues en el álgebra elemental primero necesitamos factorizar y después ya empezar con el álgebra superior, que es este curso precisamente, ¿no? Bueno, pues dense cuenta que aquí hemos derribado un pequeño mito. X cuadrada más y cuadrada no puede factorizarse. No puede factorizarse con números reales, pero sí puede hacerlo con números complejos, ¿sí? Entonces voy a poner aquí lo que es la división. Bueno, yo tengo el número W, primero voy a poner a W. W igual a más BI. Y también tengo el número Z igual a X más Y. Entonces, si yo quiero calcular el cociente W entre Z, pues es como si yo tuviese A más BI y todo esto dividido entre X más Y. Pues así está definida la división, ¿no? Algo entre otra cosa, que no sea cero. El denominador no tiene que ser cero. Bueno, pero aquí el problema es, como tengo ahí el número, la unidad imaginaria, necesito realizar algún proceso para el cual pueda realizar de forma simple lo que vendría siendo la división con números complejos. Entonces, voy a auxiliarme de lo que acabamos de ver acá, de esto. Si yo sé que al multiplicar un número complejo por su conjugado me devuelve una suma de cuadrados, tomen en consideración que esa suma de cuadrados pues son dos números reales, es tomar dos números reales, elevarlos al cuadrado y sumarlos entre sí. Si sumamos dos números reales, ¿qué es lo que nos va a devolver? Otro número real, exactamente. Entonces, voy a aprovechar las bondades de multiplicar un número por su conjugado para que al final solamente me quede en el denominador un número real. Me quede un denominador real y entonces ya pueda aplicar la separación del denominador común, ¿sí? Vean lo que voy a hacer. Para no afectar este cociente, voy a multiplicar por el conjugado del denominador y también a dividir.
Bien, entonces, lo que tengo aquí abajo, en el denominador, pues ya sabemos que nos va a devolver. Por la factorización que acabamos de ver arriba, me tiene que devolver x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que en el denominador de este producto me va a devolver x cuadrada más y cuadrada? Vale. Entonces, arriba pues no tengo de otra. Lo voy a dejar como a más b por i por x menos y por i. Y aquí abajito, por ser el producto de dos números complejos conjugados, pues me va a quedar x cuadrada más y cuadrada. De esta forma puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer el producto de arriba. Y el producto que ya vimos entre números complejos, pues es la parte real que multiplica el segundo número complejo más la parte imaginaria que también multiplica el segundo número complejo. Todo esto sobre... Aquí nada más les escribo bien y. Ahí está. Sobre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, pues ahí ya lo tengo. Voy a hacer entonces el producto. Arriba me queda a por x menos a y más abajo me queda bx por i menos by y cuadrada. Y entonces, pues en este caso, el denominador que voy a obtener es x cuadrada más y cuadrada. Bueno, en el numerador pues puedo aplicar lo que aplicamos hace un rato. Reduzco los términos que son la parte real. Nada más recordemos que este i cuadrada es menos 1 y menos por menos, ese término se convierte en más by, de tal forma que puedo realizar la simplificación de la parte real como ax más by más menos ay más bx por i. Y aquí viene la parte importante. Como en el denominador tengo un número real, el número real es x cuadrada más y cuadrada, pues en la suma puedo separar para la parte real el denominador x cuadrada más y cuadrada, y para la parte imaginaria también voy a tener el denominador x cuadrada más y cuadrada. Ahora, aquí ustedes pueden darse cuenta que prácticamente ya tengo la división. Ya tengo una forma de realizar la división entre números complejos en forma binómica. Esto sería el número W entre Z. Es un algoritmo un poquito largo, sí, porque tengo que calcular el conjugado de un número complejo, en este caso del denominador, para que con esto pueda multiplicar y dividir por el conjugado y a partir de ahí reduzca todos los términos semejantes. Y en el denominador no me aparezca la unidad imaginaria. El objetivo de este algoritmo para dividir números complejos es que en el denominador no me aparezca la parte imaginaria. ¿Sí queda claro lo que acabamos de hacer? Bueno, a ver, vamos a ver como ejemplo rápido el que dividamos 3 más i entre 4 menos i. Vamos a hacer esta división. 3 más i entre 4 menos i. Bueno, pues apliquemos el algoritmo que acabamos de ver.
Entonces, a ambos lados, tanto arriba como abajo de esta división, en el numerador como en el denominador, voy a multiplicar por el conjugado del denominador. Entonces, si el denominador es 4 menos i, su conjugado tiene que ser 4 más i. Y voy a hacer el producto. De acuerdo a lo que vimos hace un momento, esto me quedaría como 3 más i por 4 más i. Y en el denominador obtendría 4 al cuadrado más y cuadrada. ¿Cuánto valdría y en este número 4 más i? ¿Cuánto vale y? Sería 1, exactamente. 1. Ahí lo tengo. Bien. Entonces, 4 al cuadrado es 16. Más 1, pues me queda 17. Y pues hago el producto en el numerador, que sería multiplicar 3 por todo el número 4 más i. ¿Están de acuerdo que cuando multiplico 3 por el número me quedaría 12 más 3i? Ahora multiplico i por todo el número 4 más i. Entonces me quedaría i por 4, pues es 4i. I por i, pues me queda más i al cuadrado. ¿Cuánto era i cuadrada? Menos 1. Entonces, este es menos 1. Bien, ¿cuánto entonces me da de resultado 3 más i entre 4 menos i? Sería 12 menos 1, 11 sobre 17, que es el denominador que tengo acá. Y 3i más 4i, pues sería 7 sobre 17, pero multiplicando ahí. Y ya tengo la división. He dividido dos números complejos mediante el algoritmo de la división que acabamos de ver al multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, ¿sí?